Si estáis preguntándoos por qué estoy predicando tanto, es porque este viernes tengo una operación dental en que no voy a poder hablar mucho por a lo mejor 2 semanas y por eso aprovecho para predicar mientras pueda un poco. Eh, pero sí, vamos a seguir estudiando Lucas cuando estaba preparando esta prédica esta semana, leí algo interesante. Leí había un periódico que dijo que un juez se había juzgado a sí mismo. Y es lo que dijo el periódico. Dijo que un juez en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, se juzgó a sí mismo y se sentenció a pagar una multa. Y la pagó, sí. Hizo todo esto delante de su propio tribunal. Dicho juez procedió así porque sabía que la aplicación de la justicia debe ser imparcial, sin hacer acepción de personas. Por lo mismo, los habitantes de aquel lugar pueden tener confianza que ese juez es justo. Y todo esto me hizo pensar, ¿por qué importa tanto que usamos el mismo estándar a nosotros mismos que usamos con los demás? ¿Por qué importa tanto? Y hoy vamos a seguir estudiando Lucas, donde Cristo está enseñándonos cómo nuestra relación con el Padre, con Dios, afecta nuestras relaciones horizontales con nosotros mismos, cómo tratamos a los demás, cómo vimos la otra vez, cómo amamos hasta nuestros enemigos. Y él sigue enseñándonos y vamos a empezar en Lucas capítulo 6 y vamos a empezar desde el versículo 37. Lucas capítulo 6, empezando en el versículo 37. ¿Vale? Cuando estéis ahí. Y dice 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Vale. Yo creo que si hay un versículo que es más mal entendido, eh, más usado fuera de su contexto sería este versículo. Escuchamos mucho frases como, no me juzgues, solo Dios me puede juzgar. Y muchas personas piensan que Jesús aquí está diciendo que en ninguna situación debemos juzgar en alguna forma. Pero como vemos aquí en este texto, como vamos a ver, como vemos a lo largo de las escrituras, eso es no lo que está enseñando Cristo, en que no debemos juzgarnos de ninguna manera, sino lo que vemos aquí está describiendo y enseñándonos cómo hemos de juzgar. Por ejemplo, leemos sus palabras en Mateo, por ejemplo, Mateo 18, 15, 16, cuando Cristo dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Es decir, si yo voy a mi hermano y tengo que reprenderlo por hacer algo que no está bien, y me puede decir, pues Cristo me ha dicho que no me debes juzgar. Pues no estaba diciendo esto. Y vamos a ver esto aquí en adelante. Pero las personas, cuando usan este texto, totalmente pierden el punto de Cristo en este contexto. Porque, ¿qué es lo que dice Cristo después del versículo 37? Dice el 38, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro gozo. Y dice esto, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. La pregunta no es si debemos juzgar o no, la pregunta es si usamos el mismo estándar a nosotros mismos que usamos con los demás, como ese juez que juzgó a sí mismo como si él fuera cualquier otra persona. Y si la pregunta es si juzgamos a los demás como nos juzgamos a nosotros mismos, si condenamos, es decir, declaramos culpables, si nosotros declaramos culpables a nosotros mismos con la misma medida que declaramos culpables a otra persona. Si perdonamos nosotros como esperamos que las otras personas perdonan a nosotros. Y esa es la pregunta aquí. Pero ¿por qué importa a Dios que usamos
este mismo estándar a nosotros mismos que usamos con los demás. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy y con dos razones principales de por qué eso importa muchísimo para nosotros saber, ¿vale? Si habéis pasado mucho tiempo observando hijos entre hermanos o si están en una clase, en un grupo de otros hijos o pequeños, niños pequeños, algo que habrás observado a lo mejor es que a veces les gusta dar órdenes a los otros hermanos o niños eh, sin pensar mucho. O sea, les encanta a veces dar órdenes y ser el que da los órdenes. Pero a veces vemos cuando a otra persona da órdenes a ese mismo niño o desde un adulto o lo que sea, muchas veces no suelen recibirlo con la misma actitud que dan los órdenes, es decir, que les gustan dar los órdenes, pero no les gusta tanto recibir órdenes. Y cuando vemos en el segundo punto, leímos en Lucas 6:39 lo siguiente. Él dice en 39, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿No te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga que de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Vale, yo creo que la palabra que mejor resume toda esta sección es la palabra hipocresía. Tanto como ese niño, a veces podemos ser de esta misma forma que podemos rápidamente, a veces caprichosamente, dar órdenes, pero no recibir órdenes como queremos que las personas reciben los nuestros. Y de estas tres parábolas seguidas que Cristo usa para ilustrar este punto, podemos sacar por lo menos tres cosas. La primera cosa, en el versículo 39, como dice, ¿acaso puede un ciego guiar otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Es decir, esta actitud de hipocresía nos lleva a hacer daño, no solamente a nosotros, sino a los demás. Es como si yo te digo, a ver, págame y yo te voy a enseñar cómo hablar chino. Pues yo no sé hablar chino. Y si me pagas a mí, estarás malgastando tanto tu dinero como tu tiempo. O sea, ninguno de los dos vamos a salir bien de esto. Y es lo que vemos en la hipocresía cuando actuamos de esa forma. Vamos a hacer daño a los dos lados. La segunda cosa que vemos de esto, en el versículo 40, cuando dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Dice, el discípulo será como su maestro. ¿Qué tipos de discípulos queremos producir? Si yo soy un hipócrita, ¿qué más puedo producir que discípulos hipócritas? Una de las palabras que Cristo más usa para describir los fariseos de su tiempo, los líderes religiosos, era esta palabra hipócrita, de la forma de hipocresía. Es muy fuerte como lo usa. Fíjate en Mateo 23, versículo 15, cuando Cristo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Es bastante fuerte. Si estamos de esta forma y no estamos a veces ni conscientes de ello, ¿qué esperamos producir sino más personas como nosotros? Y es muy serio esto. La tercera cosa que sacamos de Lucas capítulo 6 es cuando en el versículo 41 dice, y porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo.
¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. O sea, lo que pasa es que nos volvemos incapaces y ni indignos de poder ayudar a los demás. No podemos cuidar nuestros hermanos mientras descuidamos nuestra propia vida espiritual. Eh, no funciona así. Y puede ser bastante obvio todo esto, pero como vimos la última vez, que a veces cuando ponemos nuestra identidad en lo que vemos, una de los síntomas, digamos, de eso es valoramos a nosotros mismos por cómo las personas lo que piensan de nosotros, lo que dicen de nosotros, y a veces parece un pago, no, parece un pago bajo de pagar, ser un poco hipócrita para que la gente piense bien de mí, y a veces, aunque parezca obvio, puede ser muy sutil y, y muy fácil de caer en eso. Vamos a suponer que te digo que tengo un manzano, ¿sabes? Un árbol que produce manzanas, un manzano de mi patio, digamos, no sé, imagínate que tengo una casa en Estados Unidos, que tengo un patio, en este patio tengo un manzano que produce las mejores manzanas que habrás comido en tu vida. Y de la manera que te describo este manzano, solo te deja con ganas de ir directamente a mi casa y probar estas manzanas. Y cuando llegues a mi casa y ves el manzano, observas algo raro de este manzano, que parece que tiene fruto de un color naranja. Y coges el fruto, lo sientes, lo hueles, lo pelas, lo comes y ¿sabes qué? Siente, huele y sabe a naranja. A ver, ¿qué es lo que me dirías? Me dirías, pues, ¿qué manzano más raro? Debemos llamar a los científicos para que sepan que hay un manzano que está produciendo fruta que parece muchísimo a naranjas. Pues no, me dirías como, tú no sabes nada de árboles, ni fruta, ni nada, porque esto no es un manzano. Este es una naranja. Y eso es un poco lo que vemos en el siguiente punto. Volviendo a Lucas capítulo 6, en versículo 43, dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimían uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así que la primera razón por la cual no debemos usar un estándar distinto y lo usamos a nosotros mismos es porque seríamos hipócritas y hemos visto lo malo que puede traer todo eso. Pero la segunda razón vemos aquí que es malo fruto, es mal fruto actuar de esta forma. Algo que vimos la última vez es que Cristo estaba diciendo que no tenemos nada que ver nosotros con actuar como de forma de pecadores. Más anterior en este capítulo. Y es la misma pregunta aquí. Tanto como naranjas no pertenecen a un manzano, tampoco la hipocresía, a usar otro estándar, pertenece a un cristiano. Y si nuestro fruto no es de juzgar de manera caprichosa, ni condenar y perdonar, podemos estar seguros de que somos buenos árboles. Así que si queréis saber por qué Cristo habla y enseña mucho de cómo nos tratamos a nosotros, es porque es el fruto del árbol. Y por eso, ¿por qué esperaríamos que Dios nos trate mejor que tratamos a los demás? Es lo que dijo al principio, si recordáis en el versículo 38, cuando dijo, dad y os será dado, medida buena, apretada,
remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis, se os volverá a medir. Así que este es el fruto. Si decimos que somos manzanos, debemos producir manzanas. Y tanto como si digo, si yo soy un hijo de Dios, alguien identificado con Dios, como hemos visto la última vez, debemos actuar, ser como hemos visto, de tal palo, tal astilla, o tal astilla, tal palo. Pero esa es la cosa. Pero una última pregunta. Si el punto de Cristo es que debemos usar el mismo estándar con nosotros mismos que con los demás, ¿de dónde viene ese estándar realmente? Es una buena pregunta. Si volvemos al versículo 37, leímos esto: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Empecé hablando en esta práctica de un juez que se juzgó a sí mismo. Pues este lenguaje, sobre todo esas primeras palabras, juzgar y condenar, declarar culpable, esta es como un lenguaje de un juez, un juez. Y es lo mismo que vemos aquí. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Es como es un lenguaje de un tribunal, de tal forma, en la cruz, Cristo fue juzgado y fue declarado culpable, fue declarado y condenado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y nuestro estándar viene no de nada más que como Dios ya nos ha tratado en Jesús. Y a veces es muy popular decir cuando nos enfrentamos con una situación difícil, ¿qué haríamos Jesús? Hasta en Estados Unidos había como pulseras que decía con los iniciales de las palabras, ¿qué haría Jesús? Pero una mejor pregunta para este estándar es ¿qué hizo Jesús? Y de ahí sabemos nuestro estándar de cómo tratamos a los demás, cómo podemos y por qué debemos tener ese estándar. ¿Cuál es nuestro fruto en cómo tratamos a nuestros hermanos? ¿Cuál es nuestro fruto si decimos que somos lo que somos y no nos engañamos a nosotros mismos ni a los demás? ¿Vale? Así que vamos a orar. Señor, gracias por este texto. Señor, ayúdanos a ver las muchas maneras que hasta yo y todos aquí podemos ser hipócritas y podemos actuar de forma que más pertenece a otro fruto que no es del árbol que ser tu hijo. Y Señor, gracias que a pesar de que éramos hipócritas y éramos todas estas cosas, Señor, tú en nuestro lugar, Señor, tú fuiste juzgado, tú fuiste condenado a la muerte para pagar por nuestro perdón, para que podamos, Señor, ser libres del pecado una vez y para siempre. Gracias, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y capaz de seguir formándonos por tu Espíritu, Señor. Gracias por esta familia. Te pido que nos guíes día tras día más en tu imagen a través de tu palabra. Gracias, Señor, y que podemos hoy descansar en este día, tu día, Señor, en ti y en familia que somos, Señor, en ti. Gracias, Señor, y es en tus manos que dejamos estas cosas, que tu palabra sigue formándonos a través de esta semana y que podamos recordar, Señor, que tú pagaste todo para que podamos, Señor, ser capaces en tu espíritu de no ser lo que siempre hemos sido antes. Gracias, Señor, es en tu nombre que lo oramos. Amén.